Queridos seguidores, el podcast vuelve una vez que ya por fin está encauzada la publicación de Synardia 1 Ataque a Sinningen, que ha sido una verdadera pesadilla que ya explicaré en la correspondiente entrada de aquí a unos días. Voy a esperar a que efectivamente me den la prueba de publicación y efectivamente se pueda vender para escribirlo. Pero vamos, creo que os va a servir mucho a todos los que queráis a partir de este momento autopublicar, porque había determinadas cosas que a mí no me habían dicho y claro, en el momento en el que te pones a hacerlo no es lo mismo que lo que cuentan. Pero una vez dicho esto, vamos a seguir con la lectura de Añoranzas y Pesares. Llevamos por el libro segundo, La Roca de los Dios, y nos tocaría hoy el capítulo primero, que se titula La música de las alturas. Comenzamos. Hasta en la caverna, donde el crepitante fuego enviaba grises dedos de humo al agujero del pétreo techo y la rojiza luz jugueteaba con las retorcidas serpientes y los cuadrúpedos de grandes colmillos y ojos muy abiertos esculpidos en las paredes de roca, el frío seguía royéndole los huesos a Simón. Cuando salía de su sueño febril para volver a caer en él, ya fuera durante el pálido día o la gélida noche, tenía la sensación de que un hielo gris crecía en su interior, paralizándole los miembros. Se preguntaba si alguna vez experimentaría de nuevo el calor. El muchacho escapaba de la horrible cueva y de su cuerpo enfermo por la senda de los sueños, deslizándose indefenso de una fantasía a otra. Con frecuencia creía haber regresado a Heijholt, el castillo que había sido su hogar, pero que nunca volvería a serlo. Un lugar de prados bañados por el sol y de maravillosos y sombríos escondrijos. El caserón más enorme que uno pudiera imaginarse, lleno de bullicio y color y música. Paseaba por el jardín de los setos y el viento que aullaba fuera de la cueva donde yacía cantaba también en sus calenturientas fantasías, soplando delicadamente entre las hojas para sacudir con cuidado los tiernos arbustos. Un extraño sueño lo llevó de nuevo a las estancias de Morgenes. Su estudio se hallaba ahora en lo alto de una gran torre, desde cuyas ventanas ojivales se veían pasar las nubes. El anciano, malhumorado, se inclinaba sobre un voluminoso libro abierto. En su actitud y su silencio había algo preocupante. Morgenes parecía hacer caso omiso de Simón y no apartaba los ojos de las tres espadas que, toscamente dibujadas, llenaban las páginas a la vista. Simón se acercó al alféizar de la ventana. Susurraba el viento, aunque no se notaba brisa alguna. Miró al patio, y allí, contemplándolo con unos ojos muy abiertos y serios, había una niña, pequeña y de cabellos oscuros, que levantó una mano como si quisiera saludarlo y luego desapareció. La torre y el atestado cuarto de Morgenes empezaron a diluirse bajo los pies de Simón como la marea descendiente. El último en desvanecerse fue el mismo mago. Pero, incluso mientras se esfumaba como una sombra ante la nueva luz del día, Morgenes no dirigió la mirada a Simón. Por el contrario, sus nudosos dedos recorrían las páginas del libro como si buscara ansioso unas respuestas. Simón lo llamó, pero el mundo entero se había vuelto gris y frío, lleno de remolineantes nieblas y jirones de otros sueños. El muchacho despertó, como tantas veces desde que había abandonado Umsheim, para encontrarse en la oscuridad nocturna de la cueva y ver a Halfdan y a Hiriki acostados cerca de la pared cubierta de runas. El erquino dormía envuelto en su capa, con la barba sobre el esternón, mientras que el sita miraba fijamente algo que tenía en la palma de su mano, de largos dedos, y parecía totalmente absorto. Los ojos le centelleaban como si lo que sostenía reflejara los últimos rescoldos del fuego. Simón intentó decir algo. Estaba hambriento de cordialidad y voces, pero nuevamente tiraba de él el sueño. El viento suena tan fuerte. Gemía en los lejanos pasos de montaña como lo había hecho alrededor de las elevadas torres de Heijholt, como había aullado a través de los muros de Naglemund. Y tan triste. El viento está triste. Simón volvió a quedar dormido. En la caverna no se oía nada más que el quedo respirar y la solitaria música de las alturas. No era más que un agujero, pero resultaba suficiente como prisión. Penetraba más de 20 codos en el pétreo corazón de la montaña de Mintahok, y en ella podían permanecer echados 2 hombres o 4 gnomos. Los lados se veían tan pulidos como el mejor mármol, de manera que hasta una araña hubiese tenido dificultades para agarrarse. El suelo estaba oscuro, frío y húmedo como el de cualquier calabozo. Aunque la luna dominaba las nevadas cimas de los picos cercanos, solo un débil resplandor llegaba al fondo del pozo, donde rozaba 2 formas inmóviles, pero sin iluminarlas. Durante largo rato desde la salida de la luna había sido así. Solo el pálido disco lunar, seda, como los gnomos llamaban al astro nocturno, se movía en el mundo de las tinieblas,
recorriendo lentamente los negros campos del cielo. De repente, algo se movió en la boca del pozo. Un pequeño individuo se asomó al hueco, tratando de escudriñar las espesas sombras. —¡Vinavik! —dijo al fin en la lengua gutural de los gnomos. —¿Me oyes, Vinavik? Si una de las sombras del fondo se movió, no hizo ningún ruido. Por último, la figurilla del borde del pozo insistió. —Vinavik, durante 9 días, 9 veces, tu lanza estuvo delante de mi cueva y yo te esperé. Esas palabras habían sido pronunciadas en forma de canto ritual, con voz temblorosa, y el gnomo hizo una breve pausa antes de continuar. Te esperé y grité tu nombre en la plaza de los ecos, pero solo me fue devuelta mi propia voz. ¿Por qué no regresaste en busca de tu lanza? Seguía sin obtener respuesta. Vinavik, ¿por qué no me contestas? ¿No crees que me debes una explicación? Por fin se movió un poco la mayor de las 2 sombras que había en el fondo del pozo. Unos pálidos ojos azules atraparon un fugaz reflejo lunar. ¿Qué significa este gimoteo? Ya es bastante grave arrojar a un pozo a quien nunca te hizo daño. ¿Por qué tienes que venir a gritar tonterías cuando trata uno de dormir un poco? La doblada figura quedó inmóvil por unos momentos, como un ciervo asustado por la luz de una linterna. Y luego desapareció. Bien. El Rimerio Sludig volvió a rebujarse en su húmeda capa. No sé qué diantre decía ese gnomo, Vinavik, pero no me parece bien que uno de tu pueblo venga a tomarte el pelo. Y a mí de paso, aunque la verdad es que no me sorprende que odien a los de mi raza. El gnomo sentado junto a él no dijo nada, y se limitó a mirar al Rimerio con ojos oscuros y preocupados. Al cabo de un rato, Sludig volvió a enroscarse tiritando e intentó dormir. —Pero, Jiriki, no puedes irte. Simón, con las piernas fuera de su yacija, se envolvía en su manta para protegerse de los escalofríos que le sobrevenían. Apretó los dientes al sentir un vahido. En los 5 días que llevaba despierto, pocas veces se había levantado. —Es preciso —contestó el Sita con la mirada baja como si no quisiera encontrarse con los implorantes ojos de Simón. Ya envié a Sihandi aquí Ushapo, pero exigen mi propia presencia. No partiré antes de 1 o 2 días, Sioman. Comprende que no debo postergar por más tiempo el cumplimiento de mi deber. —Tienes que ayudarme a liberar a Vinavik —protestó el muchacho, a la vez que retiraba sus pies del helado suelo de piedra para introducirlos de nuevo en la cama. Dijiste que los gnomos confiaban en ti. Haz que rescaten a Vinavik, luego nos iremos todos juntos. Jiriki emitió un tenue silbido. No es tan sencilla la cosa, joven Seoman, dijo casi con impaciencia. No tengo derecho ni poder para mandar a los Kanuk. Además recaen sobre mí otras responsabilidades y obligaciones que tú no podrías entender. Si permanecí aquí tanto tiempo fue porque deseaba verte en pie de nuevo. Hace ya mucho que mi tío Kendaharo regresó a Jaoetinukai, y mis deberes para con mi casa y mi familia me fuerzan a seguirlo. ¿Forzarte? ¡Pero si eres un príncipe! El Sita meneó la cabeza. Esa palabra no significa lo mismo en nuestra lengua que en la vuestra, Seoman. Pertenezco a la casa reinante, pero no mando ni gobierno a nadie. Pero tampoco soy mandado, por fortuna, excepto en algunas cosas y en ciertos momentos, y mis padres han dispuesto que este sea uno de ellos. A Simón le pareció detectar un toque de enojo en la voz de Jiriki. De cualquier forma, no te preocupes. Tú y Jaesta no sois prisioneros. Los Kanuk os respetan y os dejarán marchar cuando queráis. Pero yo no me iré sin Vinavik ni sin Sludig, declaró el joven retorciendo la tela de su capa entre los puños. Una pequeña figura apareció en la entrada y tosió levemente, con educación. Jiriki miró hacia atrás y la invitó a pasar con un gesto. La vieja Kanuk dio unos pasos adelante y colocó una humeante cazuela a los pies de Jiriki. Luego abrió la capa de piel de oveja, semejante a una tienda de campaña, y sacó 3 cuencos que distribuyó en semicírculo. Aunque sus diminutos dedos trabajaban con habilidad y su arrugada y redonda cara no expresaba nada, Simón descubrió un centelleo de temor en los ojos de la menuda mujer cuando sus miradas se encontraron por espacio de unos instantes. Una vez terminada su tarea, la vieja se retiró a toda prisa de la cueva y desapareció bajo la manta que cubría la puerta de manera tan silenciosa como había llegado. —¿De qué tendrá miedo? —se preguntó Simón. —¿De Jiriki? Pero si Vinavik dijo que los Kanuk y los Sitas siempre se habían entendido más o menos bien.
Súbitamente pensó en sí mismo. El doble de alto que un gnomo, pelirrojo, con la primera barba del hombre en su rostro y delgado como una caña, también, aunque la vieja Canuck no podía saberlo, arrebojado como estaba en sus mantas. ¿Qué diferencia podía haber la gente de Jin Canuck entre él y un odiado rimerio? ¿No había guerreado el pueblo de Sludik durante siglos enteros contra los gnomos? ¿Quieres un poco, Seoman?, dijo Hiriki sacando caldo de la cazuela. Hay un cuenco para ti. Simón alargó la mano. ¿Más sopa? No, es aka, como lo llaman los Canuck, o té, como decís vosotros. ¡Té! El muchacho agarró el cuenco con avidez. Judith, jefa de cocina de Heiholt, era una entusiasta del té. Al finalizar la larga jornada de trabajo se sentaba a tomar un gran tazón de esa infusión, y toda la cocina se llenaba del aroma de aquellas hierbas que crecían en el sur de la isla. Cuando estaba de buen humor, invitaba a Simón. Cuánto añoraba su hogar, Jesuris. Nunca pensé que... empezó y tomó un gran sorbo para escupirlo al momento en un acceso de tos. ¿Qué es esto?, preguntó medio atragantado. ¡No es té! Hiriki quizás se sonriera, pero era imposible de ver porque se había llevado el cuenco a los labios y bebía despacio. Claro que lo es, contestó el Sita. Lo que ocurre es que los Canuck emplean otras hierbas que vosotros, los Sudodaya. ¿Cómo iba a ser de otra forma cuando tienen tan pocos tratos con vuestro pueblo? Simón se enjugó la boca con una mueca. Pero si es salado. A continuación olió de nuevo el brebaje e hizo otro mohín. Pues sí, le ponen sal y también mantequilla, respondió el Sita tomando otro trago. ¿Mantequilla? Ah, sí, chico, maravillosas son las costumbres de los nietos de Mizumiru e infinitas en su variedad, cantó Hiriki con solemnidad. Simón dejó el cuenco con un gesto de asco. ¡Mantequilla! ¡Que Jesús me asista! ¡Qué desagradable experiencia! Hiriki, en cambio, acabó tranquilamente el té. La mención de Mizumiru hizo pensar de nuevo a Simón en su amigo Nomo, que cierta noche había cantado en el bosque algo referente a la luna, y volvió a ponerse de mal humor. «¿Pero qué haremos para ayudar a Vinavik?», insistió. Hiriki levantó poco a poco los ojos, semejantes a los de un gato. «Mañana tendremos ocasión de hablar en su defensa. Yo todavía no he descubierto en qué consiste su delito. Pocos Canuck hablan otra lengua que no sea la suya, y yo no domino la de ellos. Además, son gente poco amiga de compartir sus opiniones con otros. Tu compañero es un gnomo extraordinario, de verdad». «¿Qué pasa mañana?», preguntó Simón dejándose caer otra vez sobre el lecho. Le dolía la cabeza. ¿Por qué tenía que sentirse aún tan débil? Supongo que celebrarán un juicio en el que los jefes Canuck escucharán y decidirán. ¿Y nosotros intervendremos a favor de Vinavik? No es eso, Seoman, respondió Hiriki con amabilidad, y por espacio de unos instantes una extraña expresión cruzó su flaco rostro. Vamos porque tú enfrentaste al dragón de la montaña y sigues vivo. Los señores de los Canuck desean verte. No dudo de que los delitos de tu amigo serán expuestos también ante la totalidad del pueblo. Pero ahora descansa, porque después necesitarás todas tus energías. Hiriki se puso de pie y estiró sus delgados miembros a la vez que meneaba la cabeza de aquella manera tan suya y desconcertante, con los ambarinos ojos fijos en la nada. Simón sintió que un escalofrío le recorría todo el cuerpo, seguido de un profundo cansancio. «El dragón», recordó casi mareado, con una mezcla de asombro y horror. Él había luchado con un dragón. Él, Simón, un pinche de cocina despreciado por chapucero y tonto, había desenvainado la espada ante un dragón y vivía aún, pese a quedar salpicado de su escaldante sangre. Como en los cuentos. Echó una mirada a la centelleante espada Thorn apoyada en la pared, cubierta a medias y esperando como una hermosa serpiente de mordedura mortal. Hasta el propio Hiriki parecía poco dispuesto a tocarla e incluso a hablar de ella. El Sita había desviado sin alterarse todas las preguntas de Simón respecto de la magia que, cual sangre, podía recorrer la misteriosa espada de Camaris. Los helados dedos del muchacho se deslizaron mejilla arriba hasta encontrar la todavía dolorosa cicatriz.
¿Cómo se había atrevido un simple marmitón como él a empuñar un arma tan potente? Simón cerró los ojos. Tenía la sensación de que el enorme y despreocupado mundo giraba con gran rapidez debajo de él. Oyó los quedos pasos de Hiriki hacia la entrada y un débil crujido cuando el Sita apartó la cortina para salir. Luego el sueño volvió a apoderarse de él. El chico soñó. El rostro de una niña pequeña de ojos oscuros flotó una vez más delante de él. Era una cara infantil, pero de mirada vieja y profunda, como un pozo en un desierto cementerio. Parecía querer decirle algo. Se movían sus labios en silencio, mas cuando se desvanecía entre las lóbregas aguas del sueño, creyó por un momento haber percibido su voz. Al despertar la mañana siguiente, Simón encontró a Haestan inclinado sobre él. El soldado enseñaba los dientes en una fea sonrisa, y en su barba relucía la nieve a medio derretir. «Ya es hora de que te levantes, amigo. Hay mucho que hacer en el día de hoy. ¡Mucho!». Al joven le costó un rato vestirse, pero pese a su considerable debilidad, lo consiguió. Haestan lo ayudó a ponerse las botas, que no había llevado desde que había despertado en Yikanuk. Parecían de madera, una vez calzadas, y la tela de sus prendas le raspaba la piel, extrañamente sensible. Sin embargo, se encontraba mejor de pie y vestido. Dio un par de cautelosos paseos por la cueva y poco a poco empezó a sentirse nuevamente como un animal de dos patas. «¿Dónde está Hiriki?», preguntó mientras echaba la capa sobre los hombros. «Se ha adelantado, pero no tienes por qué preocuparte. Yo puedo llevarte, debilucho, como aún estás». «Ya me trajeron hasta aquí», replicó Simón, y en su voz hubo una inesperada frialdad. «Pero eso no significa que tenga que ser transportado siempre». El fornido erquino soltó una breve risa sin ofenderse. «Para mí, mejor si caminas. Esos gnomos ya hacen los senderos suficientemente estrechos. Será un descanso no tener que cargar con nadie». Simón se vio forzado a aguardar un momento junto a la boca de la cueva para acostumbrarse a la claridad que penetraba por la puerta, cuya manta estaba ahora algo levantada. Aun así, al salir al exterior, el brillante reflejo de la nieve, incluso en una mañana nublada, resultó excesivo para él. Se hallaban en una especie de porche de piedra, muy amplio, que por ambos lados se extendía casi más de 20 codos a partir de la cueva, como si quisiera abrazar la montaña. Simón vio las humeantes bocas de otras cuevas a lo largo del camino, que se perdían en una curva hacia las entrañas del Mintajoc. Había otros senderos igual de anchos en la parte superior de la ladera, uno encima de otro, cubriendo la cara de la montaña. De las cavernas más elevadas pendían escalas de mano, y ahí, donde las irregularidades de la pendiente hacían imposible que los caminos se enlazaran, muchos porches quedaban conectados a través del vacío mediante oscilantes puentes que casi parecían construidos con correas. Al mirar Simón hacia ellos, vio cómo los chiquillos de los Canuck, vestidos de piel, correteaban por aquellas frágiles pasarelas saltando como ardillas a pesar de que una caída equivaldría a una muerte segura. A Simón se le revolvía el estómago de verlos, de manera que miró hacia otro lado. Delante de él se abría el gran valle de Yikanuk. Más allá, los pétreos vecinos del Mintajoc asomaban entre la nebulosa lejanía para penetrar en el cielo, gris y lleno de nieve. Diminutos agujeros negros cubrían los remotos picachos, y unas minúsculas formas apenas distinguibles a través del oscuro valle se movían incesantemente por los retorcidos caminos que los unían. 3 gnomos, inclinados sobre sus sillas de cuero trabajado, bajaban montados en sus peludos moruecos. El muchacho dio un paso para apartarse de su camino y cruzó lentamente el porche hasta hallarse a poca distancia del borde. Al mirar abajo tuvo la misma momentánea sensación de vértigo que ya había sentido en Umsheim. La base de la montaña, poblada aquí y allá de retorcidos arbustos, caía a pico cruzada por otros porches con escalas de mano como aquel en el que él estaba. Simón notó un súbito silencio y se volvió para mirar a Haestan. Los 3 individuos montados en sendos moruecos se habían detenido en medio del ancho camino y lo contemplaban boquiabiertos. El soldado, casi escondido entre las sombras de la boca de la cueva, le hizo un saludo de burla por encima de las cabezas de los gnomos. 2 de estos llevaban ralas barbas. Todos lucían collares de gruesas cuentas de marfil sobre sus pesadas capas, e iban armados con lanzas talladas con el extremo en forma de gancho, como los callados de los pastores, con los que guiaban a sus monturas de cuernos en espiral. Eran más altos que Vinavik. Los pocos días pasados en Yikanuk habían demostrado a Simón que Vinavik era uno de los adultos más bajos de su raza. Estos gnomos parecían más primitivos y peligrosos que su amigo.
bien armados y de aspecto fiero, resultaban amenazadores pese a su poca estatura. Simón miró fijamente a los gnomos y ellos no apartaron la vista de él. «Todos han oído hablar de ti», gritó Jaestán, y los jinetes alzaron los ojos asustados por la potencia de su voz. «Pero casi ninguno te había visto hasta ahora». Los gnomos miraron al soldado de arriba abajo. Alarmados, espolearon a sus animales y salieron de estampía, para desaparecer enseguida en la curva de la montaña. «¡Ya tienen algo de qué hablar!», rió Jaestán. «Vinavik me contaba particularidades de su hogar», dijo Simón, «pero se me hacía difícil entenderle. Las cosas nunca son como uno se las imagina, ¿verdad?» «Solo nuestro señor Jesuris conoce todas las respuestas», respondió Jaestán. «Y ahora, si quieres ver a tu pequeño amigo, será mejor que nos pongamos en marcha. Camina con cuidado y no tan cerca del abismo». Y con esto hemos terminado la primera parte de este capítulo 1. El siguiente día leeré la segunda parte del capítulo 1. Hay que tener en cuenta que vamos por el libro segundo, nos queda este libro y otros 2 más. Una vez que terminemos esto, os pondré una encuesta para saber qué libro preferís o queréis que siga leyendo, que continúe leyendo. Hasta el próximo día.